Damas, caballeros y personas que ven este podcast, bienvenidos al capítulo 24. Hoy lo invito a mi cuarto. No. No, Es que nosotros hacemos numerología. Yo lo sé, soy fan. 24. Si me lo mama, pierdo el encanto. Me gustó. Absolutamente, numerología que sale. Nosotros, yo tengo o sea, tengo como esa duda de qué va a pasar cuando lleguemos al capítulo 666. Ay, ese va a ser un gran capítulo. Vamos a entrevistar al diablo. Ese literal. va a ser un gran capítulo. Me O encanta. sea, diablo, pero no Jorge Torres, diablo. Porque O sea, Jorge Torres viene el 28 de febrero. 28 de febrero vamos, o ya lo hicimos o lo Creo que ya vamos lo a hacer. hicimos. Yo creo que ya Cuando lo salga hicimos. ese ya Cuando lo salga hicimos ese y ya lo fue un hicimos. éxito. Y fue un éxito y se llenó ese y toda teatro, la cosa. gracias a ustedes. No. Pero cuando salga el 666 vamos a entrevistar a Don Lucy. Don Lucy, si estás viendo paranormales, manifiéstate. Pero en el 666 todavía no. Ay, ¿se imaginan que venga Lucifer, estrella de la mañana? Ay, qué rico. ¿Quién es? Ya sé quién es. Obvio. De razón hicieron. Yo Don creo Lucy. Señor Y hoy Pablo. tenemos una invitada muy... No solo es fan de este, porque ella abiertamente dice, amo ese podcast. Eres anormal. Sí, Porque soy. así llamamos a los fans de paranormales. Ustedes son anormales. Y sí, Y soy es real. de las mejores influencers o youtubers o que es muy juiciosa con todos esos productos audiovisuales. De hecho, es mi maestra. Ah. Yo tomé un taller con ella, muy buen taller para que usted maneje bien sus redes sociales y también sabe cositas paranormales. Entonces Conocer vamos a presentar. Lucía, yo la conozco. Yo le digo así, Lucía Beltrán. Cuando Ajá. soy bravo. Nunca te he dicho así. Y yo la La presento mona. como la conozco, la mona. La La que amor. te lo digo ahora. La que así decía mi abuela, la que me lo dejó una. Pero no ella, otra mona. ¿Sí? Hola, monita, qué rico tenerte por acá. Hola, bonita. muchas gracias por fin. Yo manifestado desde el primer capítulo venir Sí, acá. ella siempre me ha dicho, yo quiero ir. Aquí estás, mi monita. ¿Cómo estás? Qué lindo Muy tenerte por bien, acá. muchas amiguis. gracias. Estoy muy feliz, muy contenta. Fan de ustedes, fan del programa, fan de los capítulos, todo. Me Ay, encanta. está un chévere. Nos hace sentir bien. Gracias, monita. Ella nos ha ayudado a monetizar. Monita, ¿y tú qué? ¿Y lo paranormal qué? Me encanta esa pregunta. Estaba esperando esa pregunta hace mucho. Hace 24 capítulos estaba esperando esa pregunta. Oigan, pues miren que obviamente yo he seguido mucho el programa, ¿no? Yo he dicho, a esto le falta algo de lo que yo voy a hablar hoy. Claramente a mí también me han pasado cosas de lo que hablan aquí. O sea, he tenido presencias, cosas de fantasmas, se me han caído cosas, en mis sueños he hablado con gente que ya falleció, etc. Pero hay algo de lo que falta hablar y es la nueva era, el New Age, todo lo que tiene que ver con cosas espirituales y así. Es decir, enséñame. La nueva era de los fantasmas. La nueva era. Oigan, pero no es tanto de fantasmas, ¿saben? Es que, no sé, siento que... A ver, yo no soy tan experta, pero yo soy creyente de esto como desde hace 6 años y obviamente lo he practicado. O sea, ¿saben? Como que nadie me crea, vívanlo. Y pues, aquí hay muchas personas que es como... lo tienen como una pseudociencia y demás, porque obviamente hay cositas malucas en esto. Hay personas que engañan como pseudoterapeutas, que engañan a las personas y demás, como en todo, Sí. Entonces, hay cualquier cosita que sale, ¡pum! Sale el estafador. El que Sí. dice, hablemos de esto, que hay gente que nos va a dar plata. Pero yo no quiero decir como que propiamente yo hago parte de la nueva era, pero yo soy consciente que esto está ahí. Entonces, ¿qué hay dentro de la nueva era? Hay cosas de constelaciones familiares, registros acá, chicos, biodescodificación, transgeneracional. Y todo tiene que hablar como... Tu alma vino a cumplir un propósito. Ok. Y entonces, dentro de ese propósito, como que escogió venir a experimentar todo lo que tú tienes en este momento por un propósito de vida. O sea, tu alma, todos nosotros somos como almas del pasado que vinimos y que nos encontramos y que decidimos tener esto acá. Más o menos de esto habla. Todo lo que tiene que ver con lo de transgeneracional, lo de las manifestaciones, ¿sí? Como la numerología, hace parte de este mundo de la nueva era. Ok, pero entonces empecemos en orden. Es encanta. demasiada información. Yo no soy, por eso digo, yo no soy como la más experta en todas estas temáticas, pero yo lo he experimentado, yo lo he vivido y por eso digo como, parce, esto me ha funcionado y me cambió la vida. Bueno, entonces empecemos con lo que te ha servido a ti. Ok, listo. Hace 6 años,
Hace ¿Tú 6 años. en qué creías? Estaba en la inmunda. Hace 6 años. Uy, allá Chao. tenemos una aparición. Chao, Una aparición. Oigan, hace 6 años yo tenía una pareja re tóxica que me ponía full los cachos, o sea, re mal todo. Te tenía de diabla. Sí. Yo era su diabla, su loquita, como es la canción de Bad Bunny. Ay, no sé, no me sé canciones de Bad Bunny. No. No. Bueno, no importa. Soy anormal, ¿bien? No soy anormal. Entonces, bueno, yo tenía esa pareja, mis abuelos se enfermaron, yo tenía como una relación súper tóxica también como con otra amiga, porque yo no ponía límites ni nada de eso. Entonces, yo toqué fondo. O sea, yo entré como en una discusión también con creadores de contenido, ya no tenía trabajo, yo no tenía cómo pagar el arriendo, nada, o sea, yo estaba mal. En la inmunda. Yo me quería, mira, desvivir, porque yo no encontraba razón a la vida, ¿sí? Y dije como una parte de mí como que se salvó y dijo, no, ve a buscar este trabajo, ve y tocas puertas. Pues dio la fortuna que la primera hoja de vida que mandé a ese lugar que yo quería, me contrataron. Ok. Y empecé a trabajar ahí y ahí encontré una persona que hacía terapia en biodescodificación. ¿Qué es? Biodescodificación. Sí, es la descodificación biológica de las emociones. ¿Eso qué significa? ¿Cómo es eso? Aquí dice que todas tus enfermedades tienen una razón emocional. Obviamente lo hablan como también desde la biología y demás, por eso digo, yo no tengo toda la terminología, pero es más o menos que cada una de tus enfermedades o síntomas tiene algo que ver con tu parte emocional. Entonces, no sé, tienes como una tos y es muy frecuente. Entonces, algo muy básico, ¿no? ¿Qué no has querido decir? Entonces, por eso toses y toses, porque hay algo que le quieres decir a alguien que te tortura y que no eres capaz de decírselo y te lo tragas. Yo tengo miopía porque hay algo que no he querido ver. Pues resulta que sí, o sea, ¿cierto? por ejemplo, las personas que tienen como problemas en los ojos o que tienen gafas y demás, es porque son demasiado cerrados a su perspectiva en visión. Es como, yo no quiero ver la visión de los demás. Es como, esta es la mía y punto. Oh, vea, no tiene tan sin sentido. Sí, es como que mira le cuesta. Yo escuché literalmente hace 2 días, un comediante, Jonathan Moreno, precisamente, que tiene una aplicación donde él me preguntó, porque yo estaba muy enferma este fin de semana, y él me dijo, Lu, ¿tienes gripa? Y yo, sí, y me dijo, te voy a leer algo acerca de la gripa y a ver si se relaciona con lo que te está pasando. Entonces él me empezó a leer y decía como, gripa, estás pasando por un momento de yo no sé qué, donde hay conflictos como que dentro del ambiente, no sé qué, y yo... Y hay muchas personas que les pasa como que lo que le leen y ese es... O sea, bastante muchas enfermo. enfermedades son somáticas. Sí, exacto. O sea, no se puede quitar de lado la parte médica. No, Sí. esto solamente es como una tendencia. Sí, esto puede que le pase a muchas personas, pero no significa que es la regla y entonces no vayas al médico. No, eso jamás. Sí. O sea, Acá en Panamá advertencia. invitamos a que vayan a su EPS y se hagan exámenes. Sí, Vayan a su EPS de confianza, sí. Sí, Ok. pero lo que habla de esto es como haz un cambio en tu vida para que esa enfermedad o ese síntoma también mejore, porque cuando hay un montón de síntomas llega una enfermedad más grande. Ok. Sí, por ejemplo, un cáncer y demás, o sea, es como ya una acumulación de muchos síntomas, ya es la acumulación de cosas muy pailas y densas emocionalmente en tu vida y como que hay gente que se cura del cáncer. ¡Eh! La única que celebra. Porque es un testimonio, hermano. Y seguramente, o sea, yo no sé, ¿no? Pero seguramente tuviste que haber hecho un cambio en tu vida para que eso sucediera. O sea, la persona que tuvo cáncer y la persona que se curó no es la misma. Sí, es completamente diferente todo. O sea, de esto es la invitación. Bien, entonces a ti, ¿qué te hicieron en esa vez? Bueno, entonces yo voy y entonces ellas me dice cómo me explica qué es esto, me explica lo de también un poco el ADN y el ADN tiene que ver con lo de epigenética cuántica, que más adelante si algo lo hablaremos, pero entonces ahí literal empezamos como una terapia de ver qué es lo que estaba surgiendo en mi vida, yo por qué repetía patrones. Obviamente esto también se parece mucho a la psicología clínica, solamente que es como si las respuestas te las dieran más rápido, porque obviamente la psicología clínica demora más para conocerte, hacer preguntas. Generalmente cuando alguien está pasando por la inmunda, generalmente, no digo siempre, pero muchas veces la gente le echa la culpa, me están haciendo brujería. A la ok, brujería, sí. a las cosas energéticas Y eso fue oscuras. alguien que me tiene envidia y me hizo un rezo y por eso estoy pasando por la inmunda. Sí, me está ¿Tú trabajando. descartaste eso? Sí, no, yo no creía eso realmente. Incluso en estas creencias dicen que si tú piensas que es brujería es porque tú energéticamente también estás mandando para que ese tipo de cosas hagas, te pasen, ok. te hagan. Pero no, o sea, yo lo había descartado y ahí como que empezamos a ver, bueno, por ejemplo,
como tal en enfermedades que yo estuviera pasando, no tenía ninguna. Pero esta señora que hace biodescodificación también hace todas estas otras cositas, ¿no? Entonces empezamos a ver que yo estaba repitiendo en la transgeneracional, repitiendo patrones de mi abuela y de mi mamá y por tanto yo lo seguía viviendo. Uy, Ok. los patrones del mal. Por ejemplo, entonces ahí empezamos a hablar de eso. Empezamos a decir, bueno, los límites, y aquí empieza a hablar algo de los actos simbólicos. Entonces, esto a mí me parece súper paranormal porque desde que yo lo empecé a hacer, es como si un clic pasara y empiezas a tener una vida diferente. Acto simbólico. Un acto simbólico, en esto es muy parecido a lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana. Cuando tú te gradúas del colegio o de la universidad, te dan un diploma, la toga y el birrete. Eso Sí. es un acto simbólico. Sí. A ti te podrían decir, listo, hoy te graduaste y se va, y ya. Pero entonces en ti es como... Como que no, como que faltaba Momento algo. especial, algo. claro. Sí, Entonces claro. haces el acto simbólico y para ti es como, ya me gradué de bachiller, ya me gradué de profesional. Ese es un acto simbólico. Sí. Cuando yo fui, aparte de todo lo que vivimos, yo, mira, rompí con esa pareja, rompí con esa relación tóxica, esa amistad, empecé a crecer como en muchas cosas económicamente y vimos en la parte económica que eso es algo que a la gente le encanta también hablar y es por qué yo no tengo plata. Entonces empezamos a ver qué pasa en tu lado paterno, qué pasa en tu lado materno y descubrimos, en mi caso, que en mi lado paterno yo no tenía plata porque yo estaba pagando una deuda de mi familia paterna. ¿Sí? Entonces por Pero allá, es una deuda simbólica, inconsciente. inconsciente. Oh, oye, Porque sí. tú eres no se voy a decir algo, 90% inconsciente, 10% consciente. Todo el mundo quisiera conscientemente tener plata, tener éxito, pero inconscientemente tú haces muchas cosas que no te dejan. Y Aparte que uno de... mismo se bloquea. Ujú, sí. O sea, Entonces, como que, por eso dicen como que el que es pobre sigue siendo pobre porque está mentalizado en que es pobre. un poco O sea, así. como que más Pero o no menos quiero por ese decir lado. esas frases polémicas porque luego me funan. Pero es así. La de la frase de, el que es pobre porque quiere. Así que Pobre- dicen sí, mucho. eso lo dijo J Balvin. Eso lo dijo ¿no? J Que eso Balvin. Pero entonces ahí descubrí que en mi familia paterna habían muchas deudas, o sea, como que tenían unos pensamientos muy fuertes en la cosa económica. Entonces, ¿qué hago? Yo les hago una carta. Empiezo el acto simbólico de esta manera, hacerles una carta entendiendo cómo gracias a ti he vivido esto, sentirme insuficiente, bueno, un montón de cosas. Hago la carta y diciéndole, descubriendo cuál es el ancestro que tuvo esa deuda. A veces fue un robo, ¿sí? A veces fue una matanza de alguien, entonces tú Nunca te enteraste. No, pero yo sí vivía muchos robos. O sea, mi abuela paterna, por ejemplo, llegaba como al éxito en algo y luego tocaba fondo. La robaban, le pasaba algo. Ay, qué mamera. Mi papá tocaba el éxito en algo y luego caía y es como si tuvieran que volver a empezar de cero. Y yo sentía que yo repetía eso. Yo llegaba a un éxito, digamos, en redes sociales o en profesionalmente y me caía al fondo. Por eso en el 2019 estaba en el fondo, ¿sí ves? Ah. Entonces, y cuando me levanté, yo les hice la carta y les dije como, yo no quiero volver a repetir esto no me pertenece, yo la manera de honrarlos es haciendo las cosas diferentes. Y el acto simbólico que hice, aparte de la carta y quemarla, fue, compré un cofre, le metí dinero didáctico, muchos billetes, diademas de oro, fictis, diamantes, oro, lo que sea, y lo enterré en la tierra. O sea, fui a abrir y dije como, aquí pago todas las deudas. Ya no voy a cargar con ninguna deuda económica y lo cerré. Y desde entonces, mira, Europa. ¡Ah! Oh, sí, tú Uy, estuviste en Europa con tus papás. Ujú. Oh, Pero aquí, eso espera, tiene yo sentido. cierro aquí todo energéticamente de las personas que me vayan a hacer mal, se les devuelva porque yo no quiero que empiecen a ver estas cosas y ya, y ahora quiero que les vaya mal. Todo lo que ustedes me vayan a decir se les va a devolver. Sí, eso Amén. pasa. No, eso pasa Amén. con la gente. Sí. Eso sí lo hemos repetido mucho acá. Sí. La Tú gente también puedes tener éxito. desea mal y se le devuelve Sí, tres que se les veces. devuelva, que se les devuelva. mil No, ni veces. siquiera es porque lo deseemos, es como Sino una porque ley es del una universo. ley y la mayoría de brujitos y Acción, invitados reacción. que hemos traído, la mayoría nos cuentan pues como que es y dicen como, no, es que casi que todos los que mandan a hacer trabajo se les devuelve el doble. Sí, aquí les digo eso porque obviamente van a pensar como, o sea, la gente va a ser envidiosa y como, ay, esta vieja entonces hablando de plata. No, aquí que se les devuelva, tú también puedes ser exitoso, ve y miras tu transgeneracional y lo arreglas. Posiblemente eso sí lo he pensado mucho. Bueno, yo, no es secreto, Lu ya lo sabe, yo suelo ir a la iglesia cristiana. No tiene nada que ver con New Age, el profe de inglés fallándoles. New Age. New Age. No mal que lo diga New yo, pero Age. él. Decilo vos. New Age. Uy, pero como hablas de inglés de chimba. Pero en la Biblia
está eso que tú me estás diciendo. Que hay gente que paga tercera, cuarta y quinta generación. Eso sí es una ley. Es que Ni siquiera de hecho... del cristianismo. Yo siento que es una ley universal. De hecho, no sé si fue acá en Paranormales o yo lo hablé con algún experto o brujito que contaba que también funciona, o sea, con el tema, por ejemplo, de la brujería. Si tú le mandas a hacer un trabajo, no sé, digamos que yo le hice un trabajo a Paulo. ¿Por qué, Lu? ¿Por qué si yo soy su amigo? Por ejemplo. Por hincha del Santa Fe. No. Ya no soy hincha del Santa Fe, ahora soy de Nacional. Ahora ¡eso! Ya no te voy a hacer nada. Pero, por ejemplo, si digamos que yo te mando a hacer un trabajo a ti, es probable que incluso ni siquiera repercuta en mí, sino en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos por 7 generaciones. Ah, pero es que yo no quiero tener hijos. En tu perro, en tu gato. En tu gato, incluso en Es tus verdad. propios Sí, los animales primos, también. en tus, o sea, hasta en tus amigos. Tus sobrinitos, Sí, todo eso. exactamente. Sí, señor. Es verdad. Entonces, digamos que hay que pensar, hay gente que dice como, pero yo no entiendo a mí por qué me pasan tantas cosas malas y yo soy una buena persona. Es que tú no sabes, estás pagando el karma de quién. Sí. Pero también karmas de otras vidas. Claro. Eso nos va a hablar ahorita. Pues Porque un poco. vamos Pues en la yo lo he parte hecho, de... sí. Entonces enterraste Sí, eso sí. y desde ahí... Es que uno tiene que trabajar muchas áreas de la vida. Yo obviamente trabajé el tema como de poner límites y toda esa onda y de porque lo estaba repitiendo con el tema de mi mamá porque mi mamá y yo teníamos una pésima relación. O sea, era como un odio tremendo y yo no entendía por qué. Luego trabajé la parte económica y así tú vas trabajando como áreas de tu vida y porque esa van persona saliendo. te guió en esas áreas. Sí, y pues ya de ahí yo empecé a descubrir mis propios caminos, ¿no? Porque, o sea, yo no me quedé solamente con ella, sino que empecé a investigar otras cosas, otras terapeutas. Y, por ejemplo, ahora, hace como un año, me metí en el tema de las constelaciones familiares. ¿Qué es eso? ¿Qué son las constelaciones Por familiares, favor, Monita? Ay, Mona, no, pero es que de cuéntame. verdad, miren, a mí no me importa si no me creen y si les parece. No, acá todo el mundo habla y es, de verdad. Sí, es libre. Todo bien. A mí ya me Ustedes funaron cogen- como 20 veces, entonces Uy, no me ya está preocupen. más funada por Ya, los sí, Beatles. por los Beatles. Le dicen drogadicta, le Sí, dicen me dicen que se drogadicta, fumó. que me fumé Y ella muchas estaba cosas. dando un ejemplo que había escuchado. Exacto, es como la gente, tú sabes que la gente como que asume todo, ¿sí? Y digamos que yo fui súper claro en decir, fue algo que escuché, es una teoría, es algo y la gente, usted está drogado, muchacho, ¿usted qué está ¿Qué metiendo? está metiendo esa muchacha? Entonces, Sí, no te me entiendo, preocupe, pero porque bueno. eso es lo que hay. Constelaciones familiares. Bueno, en las constelaciones familiares lo voy a explicar como en mis términos. Resulta que cuando tú te descolocas de tu clan o de tu familia, empiezas a tener como síntomas, enfermedades, hay algo que tú no te sientes como en el éxito profesional, etcétera. ¿Qué es descolocarse? Cuando tú terminas siendo papá de tus papás. Cuando tú terminas siendo la hija de tus abuelos. O sea, tú no eres hija, tú eres nieta. ¿Sí? O sea, te descolocaste de tu árbol familiar. No estás en... Sí, ya. Perfecto. Exacto. Listo. Entonces, eso pasa mucho. Te puede dar quiebras, te puede dar enfermedades, o pues cuando ya no entendiste ninguno de los llamados de la vida, digámoslo así, pues te vas de este mundo y lo repetirás en otra vida. Oh, Entonces, No pasa nada. tienes problemas. Yo fui allá pues trabajar un problema específicamente en cuestiones de relaciones amorosas y no sé qué. Listo. ¿Sigo? Ok. En la constelación familiar hay 3 tipos. Puedes hacerlo individual, puedes hacerlo grupal o puedes hacerlo con unas figuras que ellos tienen, ¿sabes? Como para hacer simbólicamente como la colocación de la familia. Sí. Entonces yo lo hice grupal. Mi mamá, por ejemplo, lo ha hecho individual también y con los muñequitos que les digo. Entonces, en el grupal, tú vas con gente que no conoces, pero siempre todas las personas que están allá están conectadas por algo. Y la mayoría de veces de lo que les pasa a ellos, te toca a ti en algo. Eso es una vaina, por eso digo, es como una cosa loca, porque es como una vida totalmente diferente y resultó que tiene una vida muy parecida a la tuya y es como que ese mensaje también te toca a ti. Entonces, a mí me pasó que, listo, yo tenía la cosa de el problema en la relación amorosa. Entonces, tú llegas allá, todos hacen una meditación, todos se conectan y tu gente que no conoces, tú les dices como te entrego un papelito. Bueno, él lo hace de esta manera, este constelador. Hay muchas formas de Se hacerlo. llaman consteladores. Sí, los consteladores. Ujú. Ok. Entonces hay un profesor, digámoslo así, que es el constelador. Me entregó unos papelitos que yo no sabía. Era como todo ciego, digámoslo así, para que precisamente tú también te dieras cuenta del poder de esto. Entonces tú pasabas y sentías la energía de alguien y le entregabas ese papel. Entonces yo le entregué los papelitos a las personas y ellos van pasando. Entonces tú los acomodas. Yo te acomodo aquí, yo te acomodo aquí en el espacio. Y cada uno empieza a sentir dolores.
o empieza a sentir cosas, ¿sabes? Y yo sé que la gente dirá, ay no, se sugestionan, pero cuando a mí me pasó, yo era como, pero ¿por qué estoy llorando? Yo no quiero llorar. Sí, o sea, como cuando en las iglesias cristianas les pasan cosas. Ah, Sí. sí, eso sí es. Ajá. Después les explicaré. Haremos un especial al respecto. Pero bueno, así se sentía. Yo era como, Ok. pero ¿qué me está pasando? Entonces cada uno ellos empezaron a sentir. Había uno que era mi mamá, había uno que era mi papá y había otro que era un problema. Entonces, cuando lo que me pasó a mí, resultaba que yo tenía un problema, que mi mamá era una salvadora de los hombres. Sí, entonces mi mamá cuando se metió con mi papá, pues ella quería como salvarlo de muchas cosas y entonces terminó haciendo un montón de vainas y mi mamá le guardó mucho resentimiento. Entonces desde ahí yo, lo que les digo, cargué también con esa vaina, pero te lo mostraban ahí, te lo decían personas que eran súper desconocidas. O sea, esa señora cómo supo de mi vida, ¿me entiendes? Esa señora cómo sabe que mi mamá vivió esto con mi papá. Entonces, el que hizo a mi papá, por ejemplo, me abrazaba y me decía, lo siento, hija, por yo no haber estado presente como tú querías, pero te decía cosas específicas. O sea, quiero aclarar que decía cosas específicas, sino como generales. Generales, claro. sí, porque eso pasa mucho Sí. en lo que la gente llama pseudociencias. Porque es que uno sabe que a la mayoría, bueno, creo que a mucha gente hay una gran porcentaje de gente que nos abandonó el papá. Entonces, como que algo tan general como disculpa por abandonar, por haber dejado sola a tu mamá. Eso se sabe que, pues, si te Eso es muy abandonó es porque general. es muy general. Exacto. Y yo también soy un poquito escéptica en algunas cosas, por eso yo digo, pues no me crean nada, vívanlo. Cuando o sea, yo al principio era como, ay no, porque la gente va a sentir cosas, ¿sí? O sea, yo era como, yo creo que a mí no me va a pasar nada. Y cuando lo experimento y lo siento es cuando, uy, fue pucha, se siente vainas. Entonces, bueno, la persona que me decía a mí, que era mi papá, me dijo cosas como, lo siento por esto, lo otro, pero tú vas a encontrar esto. Yo te pido que por favor a mí me trates de esta manera, que no seas cruel cuando me digas tal cosa. Yo era como, Y eran cosas que tú le decías a tu papá. sí, sí. Y yo era como, marica, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, me dijo todo eso y en el acto simbólico, como que mi papá y mi mamá, que gente que no conozco, se tuvieron que perdonar. Es que se besaron. Sí. No sé, no. Hicieron otra monita. Yo porque, curiosamente, el día que pasó eso, todas las que estábamos eran mujeres. No había hombres ese día. Había una mujer que asumió el rol de tu papá. Exactamente. Entonces, bueno, como que ese día, digamos que por eso digo, como energéticamente ese tipo de cosas se van sanando y se van curando y como que ahí te dejan un mensajito, como mira, el mensajito es este, ve y lo trabajas. O sea, no es como la solución, es una punta del iceberg para que tú ya empieces a trabajar y empieces a sanar la relación con tu papá, la relación con tu mamá. Ay, papá, te perdono por esto. O, papá, ya entendí por qué actuaste de esta manera y lo dejas ir. Esas son las constelaciones familiares. Ok, y ahorita tú también nos hablabas del tema, bueno, antes de empezar a grabar, del tema de las cartas astrales y solares, sí. ¿sí? ¿Cómo funciona eso? Pero, astral la conocía, solar no la conocía. ¿Solar? Todo feliz. Solar, amigo. Es que yo creo entonces, bueno, eso es como ya otra parte, o sea, es como externo. Por eso digo, como todo esto al final se empieza como a complementar. Esto de la carta astral y demás, bueno, digamos que no tiene tanto que ver con estas otras pseudociencias que lo que te ayudan es a trabajarte a ti, a sanar tus heridas, a sanar tus problemas para tener una vida diferente. Listo, es La carta... apuntarle, me gusta eso. O sea, independientemente de lo que creas, Ujú. apuntar a la sanación interior me parece que es Exactamente. súper bueno. Importante también. Apuntarle a hacerle daño al prójimo es donde la embarras. No. Lo que estamos te funamos. No, sí. ¡No Esto es hagas interior. brujería! Se sana usted mismo. Cuando usted sana usted mismo ya puede traerle paz a los que están a su lado, a sus hijos. Qué chévere eso, listo. Exacto, es algo interior. Después de que ya sanas, descubres Sí. otras cosas. Es que también está el presente, el pasado y el futuro, ¿no? Entonces, esto que estamos hablando es también para sanar un poco todo ese pasado, ya sea en vidas pasadas, en esta vida, el transgeneracional, es decir, como tu abuelita, tu bisabuelita, tu mamá, y también para ahora vivir un presente diferente. No te quedes con el pasado, sino vive tu presente, deja ir todo eso y ahora enfócate en lo tuyo. La carta, bueno, yo no me recuerdo muy bien el nombre, pero sí es como la carta solar, que te representa. También mira los astros y demás de tu carta astral, pero la abre un poco más para ver el de tu año, del cumpleaños al próximo cumpleaños. Entonces, Te miran lo que va a suceder
¿O en un año? Sí, pero entonces ¿es como mirar para el las futuro o cómo es? un poco. Para las personas como tal, claro, empezamos como en enero, empezamos el año y demás. Aquí la carta astral lo que te invita es a que tú lo hagas desde tu cumpleaños a tu cumpleaños. Ahí empieza tu verdadero año, digámoslo así. Ok. Entonces, en septiembre yo me hago mis 2 cartas solares. Ah, es un subliminal. En septiembre cumples años. Tan bobo. Porque dijo, en septiembre. En septiembre yo me hago mis cartas astrales. Bueno, por ejemplo, esta parte de la astrología tiene como muchos detractores, ¿no? Porque hay gente que dice como, no, pero es que mi signo y no sé qué, yo no creo en esa vaina. Bueno, perfecto. Pues yo sí. ¿Listo? O sea, yo sí. Bien, Entonces, es que de eso se trata. entonces en mi carta solar, bueno, en mi carta astral, me decían de septiembre a septiembre lo que podría pasar para que yo también lo potencialice. Entonces, Ok. en este año, si tú le trabajas más a esto, te puede ir mejor en esto, o esto te va a pasar, tenlo presente para que tengas cuidado. ¿Listo? Para A mí, evitarlo o estar al tanto de lo estar que al tanto. puede pasar. Ujú. Como Sí, ya estar exacto. preparada. Sí, porque la carta astral a veces, las personas que la hacen también se meten como en numerología. Entonces también te dicen como, bueno, este es el año número 9. De hecho, estamos en el número 9. En el año 9, entonces se repite lo que pasó en el 2016. La numerología, por ejemplo, es del 1 al 9 y empieza otra vez. Entonces en la numerología te dicen, este es tu año 9, el 2025 tienes que trabajar estas cosas o te va a pasar esto. Entonces tenlo presente para que tú tengas herramientas para afrontarlo. Ok. Porque a veces ese es el problema de cuando no conocemos nada de esto, ni vamos a terapia clínica o lo que sea, no tenemos herramientas para afrontar lo que nos pasa. En cambio, cuando ya estamos preparados, listo, ya estoy Uno preparado. ya se, como dicen los abuelitos, sea pronta. Lleve chaqueta porque va a llover. Pero si está haciendo sol, papito. Soldado advertido. Yo sé no lo muere que en guerra. digo. Eso es Exacto. sol de lluvia. Bueno, para eso sería la carta solar. Entonces así sería Listo. para la vida. Sí, y ese sería, exacto, para tu vida en general, tu futuro. Pero hay otra cosa que les quiero contar, aparte de la carta astral. Ajá. O sea, yo no soy tan experta en la carta astral. Es que imagínense que... o sea, yo me siento como medio brujita, ¿sabes? Pero ¿Qué? yo no lo hablo tanto en redes sociales. Imagínense En que... exclusiva. Imagínense que yo hice con mi terapeuta la del 2019, se llama Tatiana Salazar, un saludo. Ella hace un diplomado de epigenética cuántica. Entonces yo hice el diplomado. Epigenética. Epigenética. Epigenética cuántica. Sí. ¿Qué es? La epigenética es como el estudio de todo el ADN. Y la parte cuántica es toda esta parte vibracional que no vemos. Ok. Perfecto. Esas a mis palabras, en mis Así palabras. Ok. como- Monita, antes de que nos sigas contando esto tan interesante de la epigenética cuántica, vamos a hacer una pequeña pausa para comerciales. Ya volvemos. Y ya volvemos. Con la epigenética cuántica. Volvemos con epigenética cuántica por la mona. Sí. Se escuchan como un ruidito ahí como en el fondo, es porque está lloviendo. Empezamos el mes de las lluvias. El mes de la lluvia. Bueno, la epigenética cuántica, entonces, como les expliqué antes de los comerciales, digamos que la epigenética es el estudio del ADN y de pronto cómo podrías modificar tu ADN, pero es que yo no entiendo muy bien esas cosas y me van a funar si lo hablo. Pero la parte cuántica es todo lo que tiene que ver con esta parte vibracional, o sea, eso de si tú estás en buen ánimo, vas a traer cosas buenas, si estás en baja vibración, atraes cosas Ok. bajas. ¿Listo? Sí. Es verdad. Y Listo. lo hemos experimentado. Sí. Y hemos dicho, todos los humanos, todos, acá sí hasta el que menos crea, todos sabemos cuando llegamos a algún lugar y se siente la La energía, energía pesada, sí. Todos sabemos cuando una persona llega y uno dice, uy, este man está en la inmunda. Está sin mal. decirle nada. ¿Sabes? Hablando de esto, como haciendo un paréntesis, hay una fotico, si la pueden encontrar o algo así, que es las vibraciones de las emociones. Entonces, ¿cómo se llama eso de los hertz? ¿Se llama así? Hertz. Ah, sí, la medida de la vibración. sí. Exacto. Entonces, cuando estás, por ejemplo, en odio, en miedo, en rencor, estás enojado, pues tus vibraciones van a ser más abajo. Y Entonces, por eso... atrae ñeros. Atraeñeros. Pero también la eso vibración de- bajo, atraeñeros. Sí, atraes cosas feitas, pero también es eso como que tú sientes que la otra persona está como, uy, qué fea esta energía. Sí. A lo mejor tiene mucha ira, rencor, miedo, etc. Tristezas que no ha disuelto. Ninguna emoción es mala. Lo que pasa es que tú te cargas con eso y termina volviéndose un sentimiento. Termina volviéndose una creencia que es todos verdad. los días repites. Bueno, entonces... Eso es la parte de epigenética cuántica. Entonces yo hice este diplomado que habla de todas las cosas que yo les he contado el día de hoy. Y al final haces dos ejercicios para tu vida y para los demás si tú quieres. Y que yo se lo he hecho a los demás, claramente. Uno se llama
entrar a la memoria celular y el segundo se llama limpieza del tercer entramado. Ojo con esto, memoria celular no tiene nada que ver Con el celular. investigar el celular de su pareja. Exacto. No hagan eso. No revisen el Eso celular no de sus se hace. parejas. Eso le baja los hertz. Siempre. Exacto. Estamos hablando de biología, Sí. la memoria de La tus memoria células. exactamente. Uy, qué áspero. Y el otro es la limpieza del tercer entramado. El tercer entramado Eso suena. es bien paranormal. Eso suena re paranormal. Es como. O sea, le empieza el tercer entramado. Suena que acabaste de hacer del 2. Es como una nueva manera de decirle al sin esquinas el entramado. Que me voy a limpiarme el entramado. Ya vengo. Tiene nombre, pero hay que analizarlo muy bien. Fui al Primero, baño. celular, Sí se limpió el biología, lo más entramado. chiquito. ¿Y el tercer entramado qué es? La limpieza del tercer entramado es cuando hay un problema energético con alguna persona, con alguna situación en tu vida o hasta con una entidad bancaria, qué sé yo. Haces una limpieza para que ahora las cosas sean diferentes. Ujú. Ok. O sea, Entonces que- yo hago eso. Que lo llamen a uno el banco así, que si me apagan y yo, espere, yo y me limpio el entramado. Y después le pago. Pero si funciona, está chévere. Bacano que no se les Vas y te olvide lo del limpias la- entramado. el Literal, entramado. vas y No- te no limpias se la shit de limpian tu bien- vida. No se limpian bien el entramado porque tienen Cuando lo deudas. vuelvan a llamar del banco, digan eso. Me voy a ir a limpiar el entramado y Cuando después llegue- les pago. Cuando lleguen los gota a gota, pero los limpio entramaditos. Los entramados en moto. Me encanta, Ok. literal. Qué Yo hago chévere. eso. Yo lo hago conmigo mismo y se lo hago a los demás. Ay, o sea, qué yo a chévere. muchas personas les he hecho entrada a la memoria celular y les he hecho limpiezas del tercer entramado. Es que ya suena. Muy chistoso. Pero aclaremos que no es lo que estamos pensando, ¿ok? Y lo peor es que la Sí, limpieza... donde salga un comercial de familia después de esto. Y lo peor es que la limpieza se hace con un péndulo aparte. Ah, bueno. Entonces, bueno. el péndulo, O bueno. sea, tú haces eso. Tú No haces se eso. limpia Ya el aprendí. entramado con el péndulo. Bueno, ahí la primera, memoria celular. Entonces es entrar a la memoria que tiene tu cuerpo, a la memoria que tiene tu inconsciente de algún proceso o alguna Ok. situación que tú estés viviendo. Y entonces, ¿cómo funciona? Esto pauta para que también hagan el diplomado si les interesa y O quieren. sea, sí suena interesante. Entonces, digamos, tú tienes alguna situación que se repite mucho, ¿no? O tú tienes una situación que se repite y se repite. Me duran 2 años las novias. Listo, Sí, entonces está entremos. chévere. Por ejemplo, entramos a hacerlo. Es que yo no los traje, si no lo hubiera traído. Pero bueno, esta es más larga la memoria celular. Entramos y empezamos a ver cuándo fue tu discusión o cómo te sentiste o cómo ese problema. Tú cierras los ojos, vamos entrando como poco a poco. Y entonces tú vas hablando del sentimiento y es muy loco, pero tu cuerpo empieza a manifestarse con algo, o sea, por dentro. O empiezas a toser, o empiezas a sentir que el corazón te duele, o las manos te sudan, o un pie o el dedo gordito me está palpitando. Entonces empezamos a entrar al órgano que te está molestando. Es como una regresión, pero Un poquito. Pero de la célula. pero celular, una regresión Alguna celular. parte del cuerpo. Sí, y curiosamente cada órgano también tiene algo que decir, lo que habíamos hablado de la biodescodificación. Ok. Entonces a mí me ha pasado eso, como no se me duele el corazón, claro, obvio el corazón, porque era algo, no sé, amoroso, etc. Entonces, bueno, entramos, sacamos el órgano imaginariamente con el poder de tu imaginación y tu creatividad y hacemos todo el proceso para ver qué es lo que dice tu órgano, a qué edad fue. O sea, todo eso sale cuando tú te sueltas. Todo esto empieza a salir en tu imaginación, básicamente. A veces, o sea, lo que es cuando es de aquí para arriba es de esta vida y cuando es de aquí para abajo suele ser de vidas pasadas. Ah, ok. qué interesante. Entonces de aquí para arriba es como de esta vida y a veces te da edades. Entonces te dice, no sé, tengo 100 años o siento que mi corazón tiene 80. ¿Es tuyo o es de alguien más? No, es de alguien más. ¿A quién ves? No, yo veo a mi bisabuela. No, yo veo a una viejita. Entonces, a ver, de pronto es una vaina que estás cargando. Es como de algún relacionar ancestro. las Ujú. cosas. O cuando es de esta vida, es como, no, tiene 6 años. ¿Es algo tuyo? Sí, es mío. Entonces, ¿qué pasó a los 6 años? Y empezamos a entrar. No, es que me acuerdo que mi mamá hizo esto y entonces me dijo y hizo. Y a veces son recuerdos que tú tenías reprimidos. Y de pronto ahí salieron. Entonces, listo, te pasó esto, lo tratamos, lo solucionamos y después para hacer el cierre, vamos a hablar con el niño interior tuyo. Entonces te hago una meditación para que entres a hablar con tu niño. O sea, literal, en esta meditación tú ves a tu niño interior. ¡Ay, qué lindo! Es demasiado lindo porque la mayoría de personas no lo hacen, no se ve a sí mismo. Entonces, la mayoría de veces, a las primeras veces que se los hago, la mayoría de veces, la primera vez que se los hago, lloran.
casi siempre. ¿Tú crees que se ve así como cuando la típica imagen del cuarto oscuro y el niño así? Yo trato en la meditación siempre se va a tu sitio seguro, a tu espacio seguro. Entonces suele ser un lugar de tu naturaleza o de pronto algo de tu infancia, porque yo siempre te llevo a tu lugar seguro. Y ese va a ser tu lugar seguro para siempre. Cada vez que tú te sientas triste, te vas a tu espacio seguro. Como siempre, preguntas ingenuas. Pero que nos dijo alguien, no hay pregunta boba. Sí, bobo el que no Ese pregunta. niño interior es una proyección de uno mismo Sí. cuando era niño. Sí. Gracias. Sí, exacto. Siempre eres tú Perfecto. mismo. O sea, aquí, y obviamente nos cuidamos mucho de ya todo lo que hemos hablado acá, energías astrales de bajo astral o lo que sea. O sea, y también nos cerramos mucho para que esas cosas no pasen. Y tampoco es que tú estés en un trance. Tú estás consciente de lo que te Consciente está de lo que pasando. sucede. Sí, Bien, tú estás perfecto. consciente. No es como el viaje. Ah, bueno, que el viaje es como también... Hay un trance raro. Hay sí. un trance raro. Sí. Entonces, bueno, hablas con tu niño interior, se sanan esas cosas y de ahí para allá tú vives una vida muy diferente porque ya entendiste de dónde venía ese problema. La limpieza del tercer entramado es mucho más rápida y tiene que ver con creencias limitantes de tu familia. Entonces, Ok. por ejemplo, yo vengo a limpiar porque cada 2 años se me acaban las relaciones. Oiga, sí, qué mamera. Entonces, yo te lo puedo hacer, de verdad. Próxima novia, vas a durarme harto. Te limpio ese entramado para que... Vamos a llegar con el entramado limpio. La mona te lo enjabona y te lo limpia. Y ese, por ejemplo, a mí me encanta porque yo lo hago mucho. Entonces, yo tengo como la carpeta y empezamos a mirar, bueno, tienes esta situación, vamos a mirar de qué parte de tu ancestro es. ¿Es papá? ¿Es mamá? ¿Es tu línea paterna? ¿Es un yaciente? Un yaciente es un alma que no logró llegar. Por ejemplo, abortos, o de pronto un niñito que se fue, o de pronto un tío que se murió muy joven. Ok. Entonces repite, ese alma regresa a esta vida. Bueno, en fin, ese es un yaciente. Entonces miramos a ver por qué tienes ese problema. Listo, es digamos en la parte papá, por ejemplo. Vamos a ver luego las creencias que en este momento nosotros como seres humanos estamos atravesando. Hay muchas creencias limitantes, pero las que trabajamos ahí son como las más comunes, las que normalmente la gente en este siglo trabaja. Sí. Entonces puede ser, por ejemplo, creencias como no es para mí, no soy suficiente, porque tú sí y yo no. El síndrome del impostor. El síndrome del Pero impostor. normalmente esas creencias no son tuyas. Ah, O sea, tú las cargas inconscientemente de tus familias. ¿Ves? Claro, no. Entonces por eso hacemos no esa lo limpieza. merecemos, no lo merecemos. Ah, Por eso hacemos ok. como esa limpieza y después de eso hablamos de 3 recursos que te dan tus mismos ancestros. Porque aquí también entramos en una meditación y llamamos a tus ancestros. O sea, en la meditación llamamos en tu lado izquierdo todo lo que tiene que ver con... ¿esta es mi izquierda? No, esta es mi derecha. Sí. Con el izquierdo. En mi derecho todo lo que Pero tiene que para ver ellos con... es el izquierdo. En mi derecha, línea paterna, en mi izquierda, línea materna. Y vienen todos los ancestros. Todos los ancestros los llamamos para que vengan. Lo mismo, cerramos para cualquier bajo astral y venimos a hacer esa limpieza. Entonces les agradecemos, les decimos todo bien, pero yo no quiero vivir esta creencia y de ahora en adelante vivo en otras frecuencias. Porque aparte tú cambias la creencia. La que la mayoría tiene es como porque tú sí y yo no. Que es siempre es como porque a esa persona le va bien y a mí no. O porque esa persona tiene y yo no tengo. Entonces casi siempre tratamos de cambiar esas creencias en la limpieza por una frase que sale de tu sabiduría interior. En mi caso a mí me sale mucho como el sol brilla siempre para todos. Tú no tienes que envidiarle nada a nadie porque tú tienes todos tus dones y talentos. Como cada quien tiene su qué propio sol. chévere. Ujú. Esa fue mi frase como de sabiduría interior. Cada uno le sale algo diferente. Sí, sí, sí. Esas son las cosas que yo hago brujísticamente. Oye, pero a mí me interesa mucho eso. Si Yo un te lo día hago, yo te lo hago. Me gusta si me puede ver el... ¿Cómo se llama? El entramadito. La memoria celular. La memoria, no, ¿O el te otro. quieres que te limpie el entramado? El entramado. Yo te Quiero lo que me limpio. Pero limpies qué el entramado. entramado. Sí, me encanta. Uy, Oiga. qué chévere, monita. Me gusta mucho eso. Igual, puede que sea muy New Age, pero yo siento que todos los humanos, a medida que ha pasado el tiempo, tenemos un conocimiento, unos más que otros. Hay gente que está más conectada como a la espiritualidad y que se vuelven como los guías de esta sociedad. Sí. Y eso se ha repetido culturalmente por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, siento que en la antigüedad, esa sabiduría de los taitas o los chamanes, cuando no había esa cultura española acá,
eran los que guiaban como espiritualmente al pueblo, ¿no? Total, Como total. diciéndoles, bueno, es por acá, algo está pasando. Siempre lo espiritual es muy importante en el ser humano. Hablaba con alguien que es atea, una chica atea. Sí, una chica. Pero atea. Atea. No creía nada de esto. Pero yo le decía, hablándolo desde la ciencia, sí está comprobado que el ser humano es espiritual. Ok. ¿Alguna vez no has creído? Cuando estaba en mi bajo mundo. Y obviamente cuando tú empiezas a entrar con todo este conocimiento, hay momentos en los que te mamas. Es como, marica, no quiero saber de esto, o sea, no quiero creer en que lo que me acaba de pasar, que fue una mierda, es por culpa de mi mamá o de mi papá o de algún ancestro. No quiero, y entonces a veces aborreces porque pues al final es cansón que todo lo que tienes que trabajar y que siempre aparece una vaina nueva. Me ha pasado, pero también he dejado de creer, por ejemplo, o sea, hubo una época en la que yo no creía en la religión ni en Dios ni nada, pero yo me he juntado mucho ya con ese lado, porque en estas cosas en las que yo creo siempre se habla de papá, mamá y Dios. Sí. Dios, para por ejemplo las personas que no creen, Sí. Dios también debería ser el yo, porque Dios está entre nosotros. Sí. Dios somos nosotros mismos también. O sea, no es algo como egocéntrico ni nada de eso, sino como Dios está dentro de mí. Entonces, si tú no crees en nada, pues tienes que creer en ti mismo, ¿no? Que yo de hecho lo hablaba ahorita con Pablo también, que yo siento que los seres humanos dentro de todo siempre terminamos creyendo en que hay algo más. En situaciones de peligro, más que todo. Cuando tú estás en situaciones de peligro es como que hay algo a lo que uno le quiere pedir que lo ayude, ya sea Dios, ya sea una abuela que murió, un abuelo que murió, lo que sea, uno siempre termina diciendo ayuda. Sí, total. Sí, y más que física, como que llegue una ambulancia es, marica, ayuda espiritual. Cosas que se nos salen de las manos. Exacto. Que no hay una firma de un cheque. No, porque ni siquiera el dinero hay veces que soluciona todo. Entonces un rico tiene toda la plata del mundo y está en una angustia, en un desespero espiritual, existencial. Y uno, pero papi, usted tiene... Eso le pasó a J Balvin. Yo me acuerdo que muchos nos burlábamos de J Balvin, pero este man exitoso, tiene toda la plata. Y yo estaba deprimido. Y todo el mundo decía, yo quiero estar deprimido con tanta plata. No es tan fácil. Sí. No es tan fácil tener tanto dinero y no saber... Pero ¿sabes por qué también los seres humanos a veces pensamos eso? Es porque la principal razón de depresión es el tema monetario. Sí, también. Porque uno dice como no tengo trabajo o tengo trabajo pero no puedo pagar el arriendo o tal y uno se deprime mucho. Pero luego de que lo tienes te das cuenta que ese nunca fue el problema, ¿sabes? Como que uno dice hay gente que no sabe ni qué hacer con la plata. Sí, les quiero contar una cosa de como un caso. Porfas. Entonces, por ejemplo, había una persona que tenía mucho dinero pero no era feliz, ¿sabes? O sea, sí, no era feliz, como que bueno, sí tenía su dinero y como que trabajaba en piloto automático y como que nada le hacía feliz, nada le hacía nada. Entonces yo le hice una limpieza del tercer entramado para ver por qué, qué fue lo que le pasa, porque esta persona pues es infeliz y nada lo hace feliz. Y resultó que era algo que tenía que ver con un yaciente. Entonces, lo que les dije, un yaciente es una persona un alma que no pudo venir. Entonces, resulta que en su historia familiar había un alma que, digamos, no pudo venir antes de él, o sea, un aborto antes de él, y digamos que la mitad de esa alma, por decirlo así, como una energía, digamos, la mitad de su energía vino a la de él. Se pegó. Entonces sí, pero entonces no se pegó, sino como estaba dentro de él viviendo esa vida que no pudo vivir. Entonces resulta que él sentía que esa vida no le pertenecía, porque estaba viviendo la vida de alguien más, por eso no se sentía feliz. Uy, ¿Sí me entiendes? ¡Qué fuerte! Entonces, claro, cuando le hacemos la limpieza, pues es como para decirle a ella, siente como, déjame vivir mi propia vida y demás. Y entonces esa persona después consiguió novia y tal, ¿sí me entiendes? O sea, pues cambió su vida y demás. Vamos y se puso a como... hacernos ese entramadito. Yo necesito, pero ya. Vamos a limpiarnos el entramado. Y eso también pasa. Entonces, eso también pasa mucho, por ejemplo, con estas personas que tienen bebés arcoíris, algo así. ¿Qué es eso? Yo nunca he escuchado eso. Que son mamitas que tuvieron su embarazo y el bebé no pudo salir, no pudo nacer. Entonces lo quieren un montón, tanto que al siguiente le ponen el mismo nombre, le ponen todo lo mismo que el anterior, todo lo que iba a ser del anterior. Como que tú ibas a tener un hijo, pero lo perdiste. Okay. Entonces,
como que sigues intentando, incluso son varios, a veces Es el pueden perder deseo hasta... del anterior en el nuevo. Incluso puedes perder hasta 3 hijos seguidos. Esos No son... le hicieron el luto al anterior como debería ser. No, bueno, ya no Y el puede que ser. sigue es como si fuera un reemplazo. Es como que, bueno, al final sí se hizo. Sí, oigan, pero esto que yo hablo del aborto, ustedes saben que yo soy pro aborto, ¿no? Pero esto también tiene que ver con abortos espontáneos o con muchas cosas. O sea, no solamente es un aborto voluntario ni nada de eso. Y en esto, en lo que yo creo realmente, no tienes que hacerlo. O sea, eso no es una obligación. Pero sería interesante para ti, para tu sanación, incluirlo en tu árbol familiar. ¿Entiendes? Como incluirlo en cómo existió ese bebé. ¿Sí? Tengo una pregunta. Desde la masculinidad frágil. No, es verdad. Este tema del aborto, de los yacientes, quizás uno de hombre, digamos en mi caso, yo alguna vez tuve una novia y esa mujer no quiso tener al bebé. No quiero. Por más que yo me pare en la raya, démelo a mí, yo quiero. Yo lo creo sola. Yo quiero. ¿Qué pasa con el hombre También. en relación a ese aborto? No, pues es que al ¿Cuál final es la relación? ¿Esa hombre quiero? No me funen, por favor. No es para funar, es una opinión, No, amigos. lo digo porque obviamente yo hablo del aborto y entonces esto es un tema complicado porque obviamente los pro vida pueden coger estos clips y, ¿sabes? Cómo hablar Claro. de estas cosas. Pero mira, en estas cosas en las que yo creo álmicas, Sí, estamos hablando desde ese sentido. sí, el alma, digamos, de ese embrión Sí. vino aquí para que ustedes dos también vivieran esa experiencia. Sí. Se presta para que viva esa experiencia. Entonces, tanto tú como esa persona vivieron la experiencia de esa pérdida. Ok. O para ella de pronto no fue una pérdida, para ti sí. Sí. Entonces tú tienes que sanar desde la pérdida, desde como, bueno, no fue, pero existió. Ok. ¿Entiendes? Porque sí funciona de esa manera. Digamos que esas almas vienen a ejercer un rol específico. Hay personas a las que les duele toda la vida, hay personas a las que simplemente no les importó y duraron toda su vida tranquilas y en el embarazo en el que sí querían, ¡pum!, recuerdan el de hace 10 años. Oh, Y entonces ok. afecto, entonces ahí ya dicen, claro, por eso, a veces no dicen eso, pero por esto viví esa experiencia para venir a sanar el día de hoy. O porque a veces pasa que esas almas vienen para que se pierdan, para poder cerrar el ciclo definitivo con esa persona. ¿Sabes? Como el acto simbólico, lo que hablábamos del acto simbólico. Tenía un propósito. Sí. Tenía Todo ese es que propósito. todo el mundo tiene un propósito. Hasta ese Incluso, embrioncito chiquito Una tenía un propósito. vez lo hablamos con Isa Goyeneche, que es una angeóloga que invitamos al programa, que pues no sé si tuviste el capítulo. Sí, estoy seguro que sí. Sí. En el que ella decía como que la gente a veces se pregunta por qué los niños mueren tan chiquitos. Y dicen como, no, pero es que ¿por qué se murió si apenas tenía 2 años? Apenas está empezando a vivir. Y a veces no es que está empezando a vivir, es que su propósito era ese. Y era ese porque esa alma se prestó para que los que quedan acá vivieran otro propósito. Exactamente. Otra experiencia. Entonces, claro, hay personas en el podcast de Santiago Alarcón cuando que entrevistó a una señora que perdió a su hija. Entonces ella decía como yo nunca hubiese querido que mi hija se muriera, pero a raíz de esto mi propósito de vida cambió y ahora ayudo a otras personas en el duelo, ¿Sí ves? O sea, Todo tiene un todo porqué. tiene pero eso... Esto es un despertar espiritual. Digamos que todo el mundo está en un despertar espiritual y Sí. mucha gente está durmiendo. Y a nadie, o sea, toda esta información yo no se la meto a nadie. Yo no le limpio el entramado a cualquiera. Usted no entra en cualquier entramado. Porque hay gente a la que, o sea, si tú estás durmiendo, nadie quiere que te despierten así como despiértate. O sea, tú te despiertas solito y vas Qué bonita encontrando. alegoría para el despertar espiritual. Nadie quiere que te despierten. Despiértese solito. Esos programas ayudan para eso. Uy, Como es al que... menos como meditar y como está como interesante. Sí. Despertarle la curiosidad. Como, bueno, voy a mirar a ver si por ese lado funciona. Oye, está chévere. Mira, Monita, pues ya para ir cerrando, porque el tiempo No, en no quiero que cierre. el tiempo en televisión es corto. Pero digamos que ahorita que dices con el tema del despertar, ¿tú crees que tiene también que ver con la gente que cuando escucha canciones dices que son los Illuminatis y todas esas cosas? No sé, ¿tú qué opinas de eso? O sea, como que hay gente que dice, es que yo sí me doy cuenta de las cosas porque yo soy un despierto. Ya entendí. Eso, por ejemplo,
tiene mucho que ver con el ego, ¿no? Y entonces cuando tú eres así de también egocéntrico, pues también te falta un poquito más de ese despertar espiritual, porque yo no soy más que nadie ni nadie es menos que yo. O sea, cuando tú entiendes eso, le ayudas a los demás, como el conocimiento que yo tengo se lo comparto a otras personas para ayudarles. Claro. Entonces, cuando tu alma escoge vivir en Colombia, en este país tercermundista, viviendo en estos propósitos, tú puedes tener ese propósito siendo la persona más rica de Colombia o siendo una persona que tenga muy bajos recursos, porque a veces el propósito es algo tan simple como aprender a perdonar, o el propósito es algo tan, no es sencillo perdonar, obviamente, pero algo como aprender a valorarte. Y entonces toda tu vida se rige en función de que tú aprendas a valorarte. Y hasta que tú no aprendas a valorarte, no te vas, no puedes como cambiar de propósito. No sé cómo explicarlo. O sea, tú en esta vida viviste muchas humillaciones, todo el mundo te pasó por encima, no supiste poner límites, te da una enfermedad muy HP, te vas de este mundo y repites en la siguiente vida otra vez esto. Está repitiendo vida. Pero si tú en cambio dices como en esta vida estoy viviendo estas humillaciones, empiezo a investigar más temas, voy al psicólogo, voy a los médicos, empiezo a ver medicina funcional, empiezo a ver estos temas energéticos y de pronto empiezo a cambiar mi vida y toda tu vida es diferente, tú ya vives en propósito y ya sientes que tu vida hay sentido, que vives tranquilo. Eso me gusta, una gran conclusión. Primero, ¿cómo puede buscarle propósito a su vida desde lo que esté viviendo? Entonces, amiguito, amiguita, si estás triste, llegaste a este momento, eso que está pasando es un propósito para que hagas un alto, séquese las lágrimas, mamita o papito, y piense por qué estoy viviendo esto. Y qué debería cualquier ser? manera empiece a buscar su propósito. Sí. Y busca que Ay, le qué lean chévere. ¿cómo es? El trabajo. Le limpian el El entramado. Busca que le limpien el entramado. Si usted quiere que le limpien el entramado, tenemos aquí a nuestra entramadora o tramadora o Limpiadora. intramador. Está chévere eso. Monita, muchísimas gracias. Ay, monita. Oiga, Gracias qué por chévere el invitarme. tema. No, me gusta harto. Me gustó mucho Me también gusta hablar mucho del eso. entramado. Se los dije, yo quería venir y yo te dije, yo tengo el tema, yo lo tengo. Gracias. Tú de tienes verdad. el entramado. Qué chévere. ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales o...? Me pueden seguir como La Mona Soy Yo, pero no hablo de estos mismos temas. Pero si le va bien a esto y no me funan tanto, a lo mejor sigue hablando de esto. Un poquito. Sería chévere. Eso Sería ayuda mucho a la chévere. gente como a descubrir que... Eso que tú dices, ojalá más personas pues se dejaran ayudar un poco. Si te funciona a ti, deja que te funcione. O sea, no te pongas como a racionalizar todo. Exacto. Sí, la racionalización, démosla, La racionalización. démosela galán. No, Ah, bonita. Te queremos, mona. Te queremos. Gracias, te monita, queremos, por mona, venir. te queremos. Gracias por invitarme. Ay, me a ti por encanta. venir y por Usted siempre, por ser mamá. fan, por escuchar fan. Paranormales. Dígale a la gente que acabó de llegar, que es la primera vez que ve el podcast, dígale que vea todos los capítulos. Por favor, quédense a mirarlos porque son demasiado interesantes, demasiado divertidos y sobre todo si tú crees un poco más de este mundo racional. Eso. Entonces, nada, Vamos. muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, Pablo. Gracias, Lu. Gracias, Monita. Y Gracias, a editor. Chilogo. Hasta la próxima. Gracias a nuestro productor. Gracias a Conver, nuestro patrocinador, de donde grabamos. Y gracias. Y chao, Chao. Y los queremos. Duerman Y adiós. bien. Bye. Corazón. Y limpies en el Pum, entramado. pum, pum.